Bueno, en primer lugar, gracias a todos por asistir a este webinar donde hablaremos sobre todo de la ISO 27001 y el RGPD. Y quiero presentar a alguien que me acompaña, él es Jordi, él es DPO y director de control interno en BBVA. Agradecerte enormemente, Jordi, que asistas a este webinar, que puedas compartir con nosotros esta ponencia, dado que por tu larga experiencia, bueno, es un placer auténtico tenerte aquí. No lo vais a ver, desgraciadamente, porque tenemos problemas tanto con con el audio y con la imagen, ¿no? Ahora mismo estáis aquí viendo la presentación. Jordi, nos Sí, escuchas, ¿no? ¿Me escuchas bien? sí, os oigo. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por uniros y disculpadme porque esos problemas técnicos que decía Eva son míos. Me he estado peleando un buen rato con la herramienta y no sé hoy qué le pasa, así que disculpadme que no puedo activar la cámara, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, un placer estar por aquí hoy con todos. Gracias. Bueno, entonces, en la presentación de hoy, en esta ponencia, vamos a hablar sobre un tema que tiene una gran incidencia tanto en protección de datos como en otros ámbitos, que es la ISO 27001. Os voy a explicar un poco la metodología o el funcionamiento de este webinar. Intentaremos, ¿no? Hablar sobre estos 5 puntos que vemos aquí en el índice que tenemos, empezando por una introducción, fundamentos, la ISO, ese binomio, ¿no? De ISO y RGPD. Posteriormente sí que daremos bastante más hincapié en el análisis de riesgos y acabaremos porque es un punto importante en la inversión de las empresas. En este ámbito, pues Jordi hará la primera parte de la presentación, yo la última, aunque seguramente haya cosas que nos vayamos interrumpiendo. Y posteriormente, al final de todo, sí que haremos más la ronda de preguntas, donde vosotros nos preguntáis lo que queréis, las curiosidades. También nos gusta que compartáis vuestras opiniones como especialistas sobre esta materia, ¿no? Espero que sobre todo que os guste, que os parezca interesante y sobre todo que os parezca un tema de provecho, ¿no? Fantástico, pues gracias por la introducción, Eva, y ya sin más dilación vamos al lío. Bueno, lo primero yo creo que es muy importante que nos situemos y pongamos a todo el mundo en la misma página, ¿no? ¿Qué es la ISO 27001? Bueno, es importante tener claro que la 27001 es una norma o un estándar internacional y lo que viene a recoger es como un marco de trabajo, es un modelo que recoge los requisitos en buenas prácticas a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, o conocido por sus siglas como SGSI. También en documentación internacional lo veréis como ISMS por las siglas en inglés, ¿vale? En definitiva, ¿esto qué es? Pues viene a ser un modelo que lo que pretende es crear, implementar, supervisar, revisar, mantener y mejorar esa protección de los activos de información de la compañía, para que a través de los objetivos pues podamos proteger toda la información de la cual disponemos en la empresa, ¿vale? Es un estándar, es una norma que, bueno, tuvo su germen en una ABS a finales de los años 90, pero la primera versión oficial como ISO 27001 tuvo lugar en el año 2005 y después sufrió una importante revisión en el año 2013, donde, bueno, se vieron afectados sobre todo el número de dominios, que subió al mismo tiempo que bajó el número de controles. Esto yo creo que es importante porque si bien es fundamental que todos los estándares, las normas, bueno, y en definitiva las políticas y procedimientos estén siempre actualizados, cuando estamos hablando de todo el entorno de tecnología y seguridad de la información, como sabéis, es un entorno muy cambiante y muy dinámico, por lo cual yo creo que del año 2005 al año 2013 o incluso ahora, pues las cosas han cambiado mucho, por lo que yo creo que fue importante hacer esa revisión y después incluso hubo un par de correcciones, ¿vale? Está adaptada aquí también, importada al mercado español como una UNE, como una norma más UNE, que en este caso es la 27001 2017, que ya aglutina la versión de 2013 con esas pequeñas correcciones, ¿vale? Después, yo creo que es importante también que pongamos sobre la mesa esos 3 famosos pilares fundamentales de la seguridad de la información. En ocasiones también se suele hablar del cuarto, del no repudio, pero las 3 aristas principales siempre son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Es decir,
confidencialidad, que solo tenga que acceder la persona que tiene que acceder, disponibilidad, que la información esté accesible cuando tiene que estarlo, y luego la integridad, que el mensaje o la información sea la que era y no haya sido alterada o modificada por el camino, ¿vale? Entonces, la ISO 27001 se enfoca precisamente todo lo que define y todo lo que recoge, de lo que trata es de proteger y de velar por esas tres aristas, que al final lo que conectan son personas, que es el activo principal de cualquier compañía, y yo creo que hoy en día, con la situación que estamos viviendo, ha quedado claramente plasmado. Después, el mundo de la tecnología y, por supuesto, los procesos que hace que todo se engarce y las personas que forman parte de la compañía puedan y sepan cómo tienen que utilizar la tecnología que está a su disposición, ¿vale? Todo este marco está recogido en la 27001. Por tanto, si queréis, pues pasamos un poco ya más en detalle a comentar la 27001, porque si bien es cierto, esto no pretende ser un curso, digamos, experto sobre la 27001, ni que salgamos todos como lead auditors de aquí, pero yo creo que sí que es importante que al menos nos llevemos las pinceladas o las nociones de qué trata la 27001, ¿vale? Entonces, aquí lo que veis es, bueno, del apartado 4, de la cláusula 4 a la 10, que son las que quedaron en la última versión, que es la actualmente vigente. Las primeras son pues las típicas de introducción y resumen ejecutivo y demás. Si os parece, vamos comentando brevemente para que tengamos claro qué es lo que trata la ISO, ¿vale? En primer lugar, el contexto de la organización. Esto es algo súper importante, además es un hilo conductor en prácticamente todas las ISOs, y es que a la hora de montar un sistema de gestión es fundamental entender cuál es el contexto de la organización. No es lo mismo un negocio local que un negocio multinacional, no es lo mismo dónde opere, no es lo mismo qué es lo que fabrica, si es una empresa de servicios, si es una fábrica. Hay que entender muy bien cuál es el contexto de la organización, ¿vale? Así bien, también las expectativas de las partes interesadas, de todos los stakeholders, también es fundamental a la hora de aterrizar esa ISO en el contexto de la compañía, ¿vale? Otro punto importante es el alcance, como veis. El alcance, a la hora de la certificación de esta y otras muchas, evidentemente, pero en la que nos atañe es esta, es muy importante definir el alcance porque en una empresa muy grande, a efectos prácticos, es prácticamente inabordable decir, vale, voy a certificarme la 27001 en todos los procesos, en todas las ubicaciones y en toda mi compañía. Eso es muy difícil de abarcar, ¿vale? Entonces lo que hay que acordar muy bien es cuál es el alcance. Eva se ríe porque yo creo que también habrá sufrido. Sí, creo que es posible que sea absolutamente todo sea perfecto para obtener una certificación a nivel general, ¿no? Entonces, con eso digamos que nos queda ya un pequeño marco de qué tipo de SGSI estamos hablando en nuestra organización, ¿vale? El siguiente punto, que es fundamental, es el liderazgo. Y aquí cuando hablamos de liderazgo, hablamos de quién tiene que tomar la iniciativa para empujar e impulsar esa certificación o la implementación de lo que pide la 27001 en la compañía. Y aquí sí que hay por ejemplo, un cambio que se incluyó al actualizar la versión de 2013 con respecto a la anterior de 2005, y es que si antes se hablaba del management, que tenía que estar involucrado, ahora ya se habla del top management, es decir, de la alta dirección. Desde ahí, desde lo más arriba de la compañía, es de donde tiene que venir ese impulso para aterrizar la 27001 en una compañía. Por supuesto, hay que involucrar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es un matiz que me pareció interesante en esa actualización, ¿vale? Después esa política de seguridad de la información es digamos que nuestra regla del juego. Es a nivel alto qué es lo que entendemos por seguridad de la información en nuestra compañía y por tanto de ahí se tienen que derivar todas las acciones que vayamos a cometer en la empresa, ¿vale? Y fundamental también definir cuáles son los roles y responsabilidades, porque al final todo esto sobre el papel está muy bien, pero es igual de importante decir quién tiene que hacer el qué y cómo, ¿vale? Entonces eso también tiene que venir desde arriba. En el siguiente bloque de la ISO, lo que se trata es la planificación. Aquí ya se empiezan a aterrizar conceptos como el análisis de riesgos, aunque después se trata un poco más en el bloque 8, en el de operación, y además luego Eva os va a hablar más sobre el tema de riesgos, ¿vale? Pero quedaos con que en el bloque 6, en el punto 6 de planificación, aquí es cuando ya empiezas como dice su palabra, planificar cómo vas a abordar pues el riesgo en la compañía, cuáles son los objetivos que te vas a poner, etcétera, ¿vale?
En el siguiente apartado, en el de soporte, aquí es donde digamos que definimos cuáles son los mimbres de la compañía para que se pueda llevar a cabo la implementación correcta de la 27001. Esto es entender muy bien cuáles son nuestros recursos, ¿vale? Y además saber si tienen la competencia adecuada. Es decir, tenemos que poner a las personas que saben de un tema a llevar ese tema. Todo lo que no sea eso, pues será un problema que va a impactar, ¿vale? La concienciación es fundamental. Si esto en un cajón no sirve de nada. Si al final hay un incidente de seguridad y la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, si tiene que abrir un ticket, si tiene que llamar a alguien, si tiene que mandar un correo, algo, eso no sirve de nada. Es un papel muy bonito, pero muy Fracaso inútil. total, además. Claro. Eso siempre va acompañado con un plan de comunicación, ¿vale? Tiene que estar muy claro, pues, si ocurre algo, cómo se van a comunicar las partes involucradas, ¿vale? Si hay que establecer algún gabinete, algún comité de crisis, etcétera, ¿vale? Y luego algo muy importante que pone ahí el último cuadrito, el de estructura documental, es especialmente importante porque además si en vuestras compañías os estáis planteando la certificación, toda la parte de tener correctamente documentado todo lo que englobe el SGSI va a ser lo primero en lo que se fije una auditoría, ¿vale? Como luego vamos a ver un poquito los pasos, ¿vale? Pasaríamos al siguiente bloque, ahí la 27001 en el bloque 8, sobre operación. Aquí ya se aterriza mucho más toda la gestión de riesgos y el análisis de riesgos. Planifican las operaciones, qué es lo que vamos a hacer, cuándo y cómo. Esa evaluación de riesgos y su consiguiente tratamiento de riesgos, donde en función de nuestro apetito de riesgo vamos a decir qué es lo que somos capaces de asumir, de transferir, de mitigar, etcétera, ¿vale? Después hay una fase de evaluación. Aquí metemos todo lo que es monitorización, análisis, evaluación, es decir, vamos a definir qué KPIs, qué indicadores, qué aspectos vamos a medir para ver, digamos, si esto está funcionando, si todas las medidas que estamos implementando sirven para algo o no, ¿vale? Auditoría interna, fundamental también para poder velar porque esto esté correctamente implementado y tampoco que no se abandone, ¿vale? Y por supuesto la revisión por la dirección, que como recordaréis, pues empezamos hablando de ellos a la hora de liderazgo y compromiso. El último bloque también es un must en cualquier ISO, que es el de mejora, donde ahí, bueno, digamos que embebe toda la mejora continua y de donde el output de todas las auditorías y de toda la revisión del sistema, pues nos va a decir esto está bien, esto está mal, aquí esto hay que corregirlo, aquí tenemos una no conformidad, etcétera. Si os fijáis en los colores, aunque ya la última versión de la 27001 ya no habla literalmente del ciclo de Deming o del CFA de toda la vida, sí que de alguna forma ahora se habla directamente de mejora continua, pero la verdad es que a poco que entendemos cada uno de los bloques, hombre, casi todos los verdes huelen a planificación, después a hacer, después a evaluar y después a actuar, ¿vale? O sea que por eso está un poco representado así. Vale. ¿Qué aspectos son importantes? Me gustaría incidir en el tema del alcance. Como decía antes, a la hora de decidir si queremos certificar algo de la compañía la 27001, lo importante es ese algo. ¿Qué es lo que vamos a certificar? Podemos certificar un proceso, podemos certificar una parte de nuestro negocio, pero eso es fundamental porque eso va a marcar cuál es el ámbito de la certificación, ¿vale? Si somos muy ambiciosos, realmente va a ser muy difícil, ¿vale? Luego, a nivel de controles, lo que hace la 27001 es listar en su anexo A los controles que luego permiten que implementes correctamente toda la norma. Pero esos controles están luego desarrollados en la ISO 27002, ¿vale? Entonces, esos son 114 controles, en la versión anterior habían 133, por lo tanto ahí se ve un claro cambio, ¿vale? Pero bueno, al final lo que hubo una reestructuración, se quitaron muchos controles, algunos se juntaron y se fundieron, antes que eran dos, ahora luego resultaron en uno, algunos cambiaron de enfoque y otros fueron nuevos, así que bueno, hubo un poco de batiburrillo en esa última versión, pero yo creo que es acertada. Después también es importante mencionar que esto es un sistema de gestión. De seguridad de la información, sí, pero es un sistema de gestión y por tanto es perfectamente compatible con otros sistemas de gestión que ya existen y por tanto con otras ISOs además.
Lo digo porque si en vuestras compañías ya tenéis o también tenéis pensado implementar algún otro sistema de gestión, va a haber muchas partes, muchas patas que van a ser bastante comunes. Entonces, todo lo que es impulsar de la dirección, hacer concienciación, oye, pues digamos que puedes aprovechar ¿no? las sinergias entre unos y otros y todo va a fluir más fácil. Y luego, el último punto es muy importante, pero es verdad que suele haber a veces confusión. La única que es certificable como tal es la ISO 27001, ¿vale? Es cierto que a la hora de aterrizar, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer? Me voy a los controles que están en la 27002, eso es así, el detalle está en la 2, pero la certificable es la 1, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, lo que quería es un poco transmitir, digamos, si todo esto está muy bien, pero, vale, yo me tengo que poner ahora, ¿qué hago? O sea, yo quiero implementar mi SGSI en la compañía o en un alcance de la compañía. ¿Por dónde empiezo? O las principales fases, ¿no? Bueno, lo primero, si tenemos que resumirlo, es definir esa política de seguridad de la información, que va a ser, digamos, nuestro mantra y nuestra guía a alto nivel, ¿vale? Después, lo que he insistido ya, el tema del alcance, fundamental de acotarlo, lo que luego nos va a llevar a ese análisis de riesgos, ¿no? Vamos a tener que peinar todos los activos de la compañía. Si hacemos ese enfoque, por supuesto, podemos usar cualquier metodología de las ya existentes o una propia, pero bueno, yo creo que hay bastantes en el mercado. Y después de ese análisis de riesgos, por supuesto, pues esa gestión del riesgo, qué es lo que voy a hacer con esos riesgos que ya he identificado, ¿vale? Después, de ahí nos van a salir unos controles que vamos a decidir implementar y que, por tanto, después vamos a poder hacer esa declaración de aplicabilidad. Esto es importante porque también de cara a una certificación, si nosotros consideramos que hay un control o algo que nosotros realmente no nos aplica, pues porque no nos pega en nuestro negocio, porque no tiene sentido o eso no lo tenemos, es importante declararlo como no aplicable porque ahí va a ser donde también se ponga la lupa y se pida esa justificación a la hora de certificarse, ¿vale? Y luego, pues como siempre, esa revisión del sistema para ver medidas correctivas, propuestas de mejora, etcétera, ¿vale? Estas son un poco las fases a nivel alto. Después, si nos vamos a qué es lo que recoge la 27002, donde están esos 114 controles, bueno, ¿de qué van? Porque más o menos yo creo que nos podemos hacer una idea con lo que ya hemos visto en el esquema de la 27001, pero sin evidentemente entrar en el detalle de los 114 controles, pero creo que sí es importante que al menos mencionemos cuáles son las cláusulas de la 27002 donde se recogen esos controles, ¿no? Para que veamos por dónde van los tiros, básicamente. El primer apartado, el A5, porque los primeros son los introductorios, son controles asociados a la políticas de seguridad de la información. Esto ya lo veis, siempre es de lo primero que hay que definir y, por tanto, lo primero que hay que controlar, ¿vale? Que tengamos las políticas de seguridad correctamente definidas, que estén correctamente publicadas y que todo el mundo tenga acceso a ellas, ¿no? Después, controles en cuanto a la organización de la seguridad de la información. Aquí hay controles muy asociados al tema de roles, responsabilidades, quién tiene que hacer qué. Bueno, pues a poner un poco el marco organizativo de la compañía a disposición del sistema de gestión, ¿vale? Después, hay controles asociados a la seguridad de los recursos humanos, porque, como decía antes, es fundamental velar por los recursos humanos. Aquí hay controles asociados a todo el ciclo de vida del empleado o del recurso humano, alta, baja, modificación, incluso también a tareas de screening para conocer quién se incorpora a la compañía, etcétera, ¿vale? Después hay controles asociados a gestión de activos, como no podía ser menos, si estamos antes hablando de un análisis de riesgos, bueno, pues tenemos que empezar por ser capaces de gestionar activos. Y aquí pues veremos controles del tipo de la necesidad de tener un inventario de activos, de que esté actualizado, de quién lo tiene que hacer, de quién es el dueño de cada activo, etcétera, ¿vale? Ciclo de vida del activo, si hay que devolverlos, si cuando se depreca, etcétera. Después hay controles en cuanto a control de acceso, muy enfocado a control de acceso lógico, en cuanto a acceso a sistemas y aplicaciones, porque como veréis en el 11 hay seguridad física, ¿vale? Pero esto es más control de acceso a sistemas, aplicaciones, ¿vale? Para velar quién tiene que tener acceso a qué, perfilados, etcétera. Después hay un apartado que, bueno,
cifrado o criptografía. Aquí también se definen qué es lo que se recomienda o que haya controles asociados a que haya métodos criptográficos que velen por la protección de la información. Y esto también nos va a hilar muy bien cuando después intentemos unir GDPR con la ISO 27001, ¿vale? Controles de seguridad física, perímetro físico, cuál es el alcance físico de nuestra empresa, el vallado, acceso físico, si es por tarjeta, por qué método, quién revisa esos accesos, si ha habido un acceso no autorizado al edificio, etcétera, ¿vale? Y seguridad ambiental también. Después hay un bloque de controles asociados a seguridad de las operaciones, ¿vale? Ahí hay uno que se me ha repetido, disculpadme, pero la parte de operaciones es donde vamos a ver quién tiene que operar los sistemas, si se monitorizan ciertas partes de la red o ciertos activos, todo lo que es operaciones puras y duras, ¿no? Después hay una parte de adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas. Es importante velar por esto porque hoy en día pues quizá a veces vamos un poco a la ligera de hoy, vamos a desplegar o vamos a implementar esta herramienta, la compramos y la ponemos en marcha y la integramos, ¿vale? Pero alguien tiene que velar por ver si la información dónde se guarda, quién tiene acceso, si tenemos acceso al código fuente o no, el desarrollo que sea interno, quién lo mantiene. Bueno, toda esa parte de desarrollo es fundamental. Y además ahora que estamos en un entorno en el que todo es muy agile, con metodologías ágiles, pues yo creo que es importante también tenerlo controlado. Relación con proveedores, también hoy en día no nos es ajeno que se externaliza muchísimo de las operaciones en las compañías, por tanto, con qué proveedores tengo relación y poder definir controles de seguridad para ver cómo le envío la información, cómo la recibo, cómo la envío, etcétera, pues eso es especialmente importante, yo creo, en el entorno de ahora. Gestión de incidentes, tiene que también estar muy controlado qué capacidad detectiva tenemos para ser capaces de saber que ha habido un incidente de seguridad y qué vamos a hacer en ese caso. Si se integra, si tenemos un SIEM, no lo tenemos, quién lo tiene que activar, cada cuánto se revisa, a quién hay que avisar, etcétera. El penúltimo apartado de controles va en línea con la información de gestión de continuidad de negocio, que también esto es un wording que se ha adaptado en la última versión de la ISO. Y bueno, pues la ISO 22301, que sabéis que es la que cubre el sistema de gestión de continuidad de negocio, bueno, pues aquí está muy hilada y yo creo que también es muy importante, como decía antes, en la situación que hemos estado viviendo últimamente y que seguimos viviendo, la continuidad de negocio es fundamental. Por tanto, la seguridad en ese proceso es básica. Y luego una parte importante, que es el de cumplimiento. Siempre hay que velar porque estemos cumpliendo todas las normativas que a nosotros, por nuestro negocio y nuestro negociado, nos apliquen. Es importante hacer ese estudio de ver cuáles son las normativas nacionales o internacionales que nos aplican y, por tanto, poder definir controles para garantizar que las estamos cumpliendo, básicamente. ¿Vale? Esto sería un vistazo a alto nivel de los controles. Y luego, si decimos, vale, ok, yo me quiero certificar, entonces digamos que ¿qué pasos tenemos? Bueno, el primero fundamental es la implementación, es decir, vamos a poner en marcha todo lo que habéis visto que nos pide la ISO, aterrizado luego en detalle en los controles de la 27002, bueno, pues lo pongo en marcha y lo implemento, ¿vale? Después que viene lo que se conoce como una auditoría de revisión, se puede hacer interna o externamente, pero al fin y al cabo es, digamos, una evaluación previa donde vamos a ver si realmente lo hemos implementado correctamente y todo tiene que estar como nos pide la ISO que esté, o tenemos que hacer alguna corrección para adecuarnos. Porque después el paso 3, que digamos que es el importante, es la propia auditoría de certificación. Aquí, donde la tiene que realizar sí o sí, es una entidad de certificación que esté validada como tal por ENAC. Y bueno, a día de hoy hay 9 entidades certificadoras de la ISO 27001 en España. Por tanto, hay opciones. Probablemente la que más os suene es AENOR, evidentemente, pero hay más. Y aquí se suele dividir en 2 fases. Lo primero que se suele mirar es la documentación. Como os decía, es muy importante que todo esté correctamente documentado, como nos pide la ISO.
y luego lo que se verifica es que esté implementado como tal. Lo que decimos en el papel que está, pues luego verificar que está, ¿vale? Por último, también es muy común hacer esas revisiones periódicas donde durante los 3 años posteriores a la fecha de la obtención de la certificación, bueno, pues es verdad que revisiones más ligeras, donde se, bueno, revisa que todo esté más o menos como estaba, pero no son tan profundas como la auditoría de certificación, ¿vale? Bueno, con esto pasaríamos a un apartado importante, que es GDPR y esta ISO, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues sí que tienen que ver, porque si os fijáis, el mundo en el que de protección de datos, el marco regulatorio del que veníamos antes, el antiguo Real Decreto 1720 de medidas de seguridad, ahí, al menos ahí teníamos muy claro, ¿no? Del artículo 89 al 114 nos decía muy clarito cuáles eran las medidas de seguridad que teníamos que aplicar en función de si los datos que teníamos implicaban medidas de nivel básico, medio o alto, y era un fichero automatizado o no automatizado, es decir, de papel. Entonces tú, digamos que te lo cogías y lo aplicabas tal cual. Pero llegó GDPR a nuestras vidas y ahí se nos dice, no, mira, tienes que aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad en función del riesgo. Pero no te dice cuáles. Entonces, es muy común en las compañías decir, bueno, vale, yo quiero cumplir con GDPR, tengo que hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues precisamente todo lo que define el marco, este binomio 27001 y controles de la 27002, cubre muy bien atajar todas esas medidas, tanto técnicas como organizativas, que se piden en GDPR. Además, uno de los principios de GDPR es el que veis, el de responsabilidad proactiva, en el cual yo, como compañía o como organización, voy de manera proactiva a velar por la protección de esos datos, en este caso de carácter personal. Entonces, así como otras cosas, es decir, antes teníamos la auditoría bienal obligatoria, ahora ya no lo es. Pero ahora te dicen, oye, ya te encargarás tú de saber cuándo las tienes que hacer, ¿no? Pues yo creo que la 27001 nos viene a echar una mano bastante importante a la hora de aterrizar esas medidas que no define el GDPR, ¿vale? Y ¿eso qué quiere decir? Bueno, me parece obvio, pero es importante decirlo. Es decir, si yo tengo la 27001 certificada o incluso si no la tengo certificada, pero cumplo con lo que me pide, eso no quiere decir que cumplimos con GDPR. Pero lo que sí nos ayuda, y con esto enlazo un poco con lo que adelantaba al principio, es ¿en qué principalmente me ayuda cumplir con la 27001 a la hora de cumplir con GDPR? Bueno, pues lo que hablaba en cuanto a cifrado de datos, criptografía y la parte de pseudonimizar datos, aquí la 27001 nos ayuda muchísimo. Después también a la hora de lanzar medidas que cubran esas 3 aristas que os comentaba, que son las básicas de la seguridad de la información, eso por supuesto la 27001 lo cubre muy bien. Después, todo lo que es restauración de datos y recuperarse tras un incidente de seguridad, que es algo que también está muy embebido con el data breach de GDPR, pues también está cubierto por la 27. Y luego esa constante espíritu de mejora, ¿no? Esos testing periódicos y ver que efectivamente tenemos todo al día, pues también forma parte de la naturaleza de la 27001. Así que una no te hace cumplir la otra, pero desde luego ayuda muchísimo donde una es un poco más gris, ¿vale? Totalmente. Y yo, Además, se puede entender, perdona. no, eso, justo, te iba a decir a dar paso que al final yo he puesto el automático y no te voy a dejar. No, no, porque además creo que has hecho una explicación increíble porque nos has dado totalmente una visión, ¿no? General y particular de las necesidades que tiene una ISO. Es verdad que a veces son normas muy complejas de entender, ¿no? Porque tienen bastantes matices, etcétera. Y creo que nos has dado una explicación muy buena a nivel de intuición y a nivel de trabajar con esa herramienta, ¿no? Que al final necesitamos tener esa norma si queremos trabajar con ella. Genial, Si nos muchas gracias, Eva. enfocamos, nada, un poco en el análisis de riesgos, bueno, a todos nos suena, ¿no? El análisis de riesgos. Es importante también, y yo creo que ahí Jordi está de acuerdo conmigo, que no deja de ser un poco el documento vertebrador o el punto esencial en cualquier ISO, en cualquier análisis de gestión, en cualquier normativa que se dedique a prevenir, como también pasa con la protección de datos, ¿no? Yo apuntaría que la ISO, desde mi punto de vista, tiene 3 cosas importantísimas. Una es los controles, de los cuales ya hemos
hablado y que posteriormente volveremos a hablar con referencia al análisis de riesgos. En segundo punto es el análisis de riesgos y en tercer punto es la mejora continua. Yo creo que son 3 puntos que es fundamental para entender la esencia o para entender por qué una empresa quiere implementar este tipo de sistemas. Como bien apuntaba antes, no es necesario que esté, una ISO es imposible que se aplique a todos los procesos de la empresa porque crearíamos una empresa muy rígida en este aspecto y posteriormente tampoco, no sería nada fácil, por no decir prácticamente imposible, obtener una certificación, ¿no? Por lo tanto, es verdad que muchas veces las empresas como estrategia sí que deciden pues, certificarse en partes o no hacerlo o simplemente implementar una ISO para un proceso, etc. Entonces, dicho esto y un poco hilo con lo que decía Jordi anteriormente, el análisis de riesgos comienza en el punto 6, ¿no? En el que él apuntaba anteriormente cuando hablábamos de planificación. Cuando hablamos de análisis de riesgos en referencia a la ISO, siempre hay que analizar siempre el riesgo asociado a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad de la información, que es lo que se conoce como las 3 dimensiones, ¿no? Esto es muy importante porque cuando hacemos una evaluación de riesgos necesitamos entender el contexto, es decir, cuál es el contexto en el que yo voy a realizar ese análisis de riesgos y cuál es el alcance que voy a realizar del mismo. Eso es algo fundamental porque es el punto de partida que hay que realizar. Posteriormente, cuando hablamos de análisis de riesgos, es importante partir de un punto, partir de la identificación, ¿no? Al final hay expertos que parten de activos, hay otros que parten de procesos para poder hacer el análisis de riesgos. Ambos métodos son totalmente válidos y reflejarían perfectamente la situación de la empresa. Desde mi punto de vista, creo que es mejor o más cómodo hablar de activos, dado que es donde se almacena, no solamente de activos físicos, sino que de activos lógicos, para poder empezar el estudio pormenorizado del análisis de riesgos. Muchas veces hay muchas dudas de que si tengo que poner todos los activos, bueno, pues una estrategia es hacerla por categorías, ¿no? Si lo hacemos por categorías será mucho más sencillo la identificación de estos activos. Hoy por hoy hay muchísima información en Internet, muchísimos métodos, como es el método que aparece ahí, que es donde ya nos da un listado de todos los activos por categorías y que son mucho más fáciles para poder empezar o para no hacer eso de forma manual tan tediosa muchas veces, ¿no? Otro punto muy importante también, que es fundamental para entender cualquier análisis de riesgos, es identificar tanto las amenazas como las vulnerabilidades. Eso es algo fundamental, entendiendo la amenaza, ¿no? Cualquier suceso que puede dañar o perjudicar los procedimientos o recursos propios, mientras que las vulnerabilidades simplemente es los fallos de los sistemas de seguridad de la información que nosotros podamos tener. Eso es algo fundamental a la hora de establecer un análisis de riesgos de acuerdo con la ISO, dado que nos va a poner un poco este punto de inicio para poder desgranar toda la información que posteriormente vendrá. No deja de ser, pues, las amenazas, ¿no? Por ejemplo, una amenaza, si nos vamos a la parte más práctica, pues será, por ejemplo, un hackeo, un robo de información, etcétera. Y una vulnerabilidad es que mi ordenador o mi dispositivo o mi activo pues no tenga actualizado pues un sistema de antivirus, ¿no? Para explicarlo así de forma mucho más práctica. Una vez que ya tengamos hecho este análisis previo, también es importante establecer la parte de la evaluación. Una vez ya realizado, pues los inventarios de equipos, el conjunto de amenazas a los que está expuesto, esto es importante, cada activo, es decir, hay unas amenazas que solamente van a estar por activos. Posteriormente, el conjunto de vulnerabilidades que también vamos a asociar a cada activo si corresponde. Esto es algo fundamental. Hay normas, la ISO 27005 es una gran ISO porque en sus anexos nos recoge una gran cantidad o categorías de amenazas y vulnerabilidades que será mucho más sencillo y para hacer este análisis, ¿no? Dado que ya nos da pues, un listado bastante amplio de todas las amenazas y vulnerabilidades que pueden existir en los activos en la sociedad de la información. Y también se tiene que saber qué controles ya tenemos implementados como empresa, porque muchas veces ya tenemos pues, antivirus, políticas de contraseñas, cifrados de información, etcétera, que hace que el riesgo inicial sea mucho más débil de lo que
inicialmente pensamos. Esto al final no deja de ser un gap análisis, o sea, un análisis previo de la situación de la empresa. Esto nos lleva a realizar las valoraciones de impacto y las valoraciones de probabilidad. Para que entendamos estos dos conceptos, el impacto se puede establecer como las consecuencias, ¿no?, de que un suceso negativo pase dentro de nuestros activos, y la probabilidad, exacto, también, cómo va a repercutir negativamente ese impacto a nuestra empresa, ¿no? La probabilidad siempre se suele medir a través de estadísticas o a través de datos, porque, por ejemplo, si una empresa no ha sufrido ningún tipo de robo en los últimos 20 años, es poco probable que pueda suceder, ¿no? Entonces sí que nos basamos más en datos estadísticos para poder categorizarlas. Esto es importante porque cuando nosotros valoramos tanto el impacto como la probabilidad, nos dará el cálculo de nuestro riesgo. Es ahí donde vemos, bueno, pues cuáles son el riesgo inicial que nosotros tenemos como empresa en referencia a nuestros activos y por ello el riesgo de la seguridad de la información, que esto también se puede establecer tanto a criterios cuantitativos como a criterios cualitativos. Esto es importante porque ahora mismo hemos hablado de una parte que es la evaluación de riesgos y después, posteriormente, hablamos del tratamiento de riesgos. Aunque es verdad que muchas veces todo está dentro, obviamente, del análisis de riesgos, son dos puntos bastante diferenciadores, ¿no? Cuando ya tenemos nuestro riesgo inicial, es decir, cuando ya sabemos cuáles son los riesgos a los que nuestros activos están expuestos, es importante realizar el siguiente análisis, que es el tratamiento de los riesgos. Las 4 estrategias que como empresa tenemos que decidir qué hacer con ese riesgo, ¿no? La ISO marca 4 puntos que son transferir, eliminar, asumir e implantar. Os voy a hacerlo de una forma para que se entienda bastante fácil, porque es verdad que muchas veces son conceptos bastante abstractos. Transferir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es transferir ese riesgo a un proveedor o a una empresa externa, ¿no? A nivel, pues, por ejemplo, si yo tengo un activo donde quiero darle mantenimiento, yo transfiero ese riesgo subcontratando o contratando a una empresa externa. Por lo tanto, yo voy a transferir este riesgo de ese activo. En segundo lugar está eliminar, por ejemplo, en el caso de que tengamos un activo que tenga un Windows 98 esté súper obsoleto y que pues esa información que está dentro de ese activo tenga un grave riesgo y un grave impacto de que pueda suceder algo, pues elimino ese activo para, bueno, pues para no asumir ese riesgo, ¿no? Después está el tercer punto, que es el asumir el riesgo, siempre justificadamente, y que muchos de vosotros podéis pensar que choca contra, ¿no?, contra la esencia de la ISO 27001, pero realmente es complementario a la misma. Lo que nos quiere decir la ISO cuando hablamos de asumir riesgos, es decir, por ejemplo, imaginaros que yo sé que tengo un riesgo que tiene una probabilidad y un impacto muy alta de que pase, ¿no? Como puede ser el acceso ilegítimo a activos o a información. Si yo lo documento, ese riesgo, y soy consciente como empresa de que tengo un riesgo ahí, pero por tema económico, por tema estratégico, actualmente no puedo asumir ese riesgo, o sea, no puedo mitigarlo, eliminarlo, transferirlo, etcétera, pues lo asumo como empresa. Pero lo documento. Y en este caso es completamente complementario con la ISO porque no es que estemos olvidando que existe este riesgo ni lo estemos ignorando, simplemente lo evidenciamos, lo categorizamos y lo asumimos. Y posteriormente, el año que viene, cuando tengamos más inversión, pues mitigamos esta asunción de este riesgo, ¿no? Y después, por último, que es sería el de reducir el riesgo. ¿Cómo se reduce ese riesgo? A través de medidas o a través de controles que permitan implementar y que permitan, disminuir ese riesgo. Esto es importante porque al final son unas 4 estrategias que cuando hablamos de tratamiento de riesgo se establecen y que se deben continuar así. Otro punto importante que establece la ISO es el SOA, que es las siglas en inglés, que es la Declaración de Aplicabilidad. Es un documento obligatorio. Esto es importante porque siempre se suele establecer como un fichero Excel donde se establecen los controles de los que hablaba Jordi antes, que encontráis en el anexo A de la norma, y simplemente sabemos si estos controles se tienen que aplicar o no a la empresa.
Es verdad que estos controles a priori son obligatorios, pero muchas empresas, por ejemplo, si yo soy una empresa que no desarrollo ningún software, pues no tengo la obligación, ¿no?, de aplicar esos controles, pero es un documento donde tiene que estar perfectamente estructurado y se establece a través de Excel, pero sí que es obligatorio cuando hablamos de análisis de riesgos y cuando hablamos de ISOs. Y después tenemos otro documento que también es esencial cuando hablamos de tratamiento de riesgos, que no es lo que hablamos anteriormente, sino que es el plan de tratamiento de riesgos. Esto no deja de ser una tabla o un Excel también, un documento donde vamos a indicar cómo vamos a tratar ese riesgo. Estableceremos pues seguramente a través de columnas donde se establezca pues el ID del activo, el nivel de riesgos que tenemos, si es alto, bajo, medio, la opción que hay de las 4 estrategias, yo qué opción adquiero para tratar este riesgo, si lo transfiero, elimino, sumo o reduzco. Después también las acciones que yo voy a realizar, que no dejan de ser esos controles, y después también los recursos que yo tengo. Y por último, el plazo de aplicación de todas las medidas que se establezcan. Me olvidé de apuntaros una cosa, porque muchas veces en esto se habla bastante en la ISO, en cuanto a los activos, el propietario de los activos, ¿no? No es lo mismo el propietario de los activos que el propietario del riesgo. Esto es importante porque el propietario del riesgo siempre va a ser el responsable del tratamiento, como lo conocemos en protección de datos, o la empresa, ¿no?, en cuestión, que es la que se encarga, que es esta alta dirección, de llevar a cabo todo un análisis de riesgos. Esto es importante porque es verdad que tú como trabajador puedes ser el propietario de un teléfono, de un programa, etcétera, pero no debes asumir el riesgo como trabajador, a no ser que uses, bueno, pues culpas, etcétera, ¿no? Pero el propietario del riesgo, esto es importante, siempre va a ser la empresa. Esto es importante cuando, bueno, pues hablamos de análisis de riesgos. Otra cosa que también quiero, que aquí no hemos hecho porque no hemos entrado bastante en esto, es todo el tema de la implementación de las medidas. Una vez que es lo que se conoce en los programas de ISOs y protección de datos, etcétera, la monitorización del análisis de riesgos, y también tiene que ver con la mejora continua. Pensad que las empresas obviamente no es una foto fija. No es algo que de repente no cambie en un año, porque seguramente cambia día a día, cambia mes a mes o semana a semana. Lo importante es saber que el análisis de riesgos nos da una situación de los riesgos que tiene esa empresa en un momento dado, que tenemos que realizar durante los tiempos en que se quiera aplicar los controles y las medidas técnicas y organizativas para mitigar o para reducir ese riesgo, y que se tiene que monitorizar de acuerdo con la mejora continua. Esto es muy importante porque si no realmente hablamos pues de paper compliance o hablamos de sistemas que son rígidos y que realmente no reflejan la situación real de la empresa. Insisto siempre cuando hablo de riesgos en que, desde mi punto de vista, de las mejores medidas que hay para mitigar riesgos es la formación. Porque muchas veces hay empresas que realizan formaciones a los trabajadores de forma generalizada, sin pensar en las diferencias que existen entre cada departamento, entre cada funciones, entre cada persona, etcétera. Yo creo que la mejor forma de estar tranquilos como empresa y de establecer las medidas obligatorias o necesarias es realizar formación de calidad. Esto implica, pues, mitigar a través de la formación, ¿no? Y no me enrollo más aquí porque si no ya puedo estar con las medidas mucho tiempo. Otro punto importante de la ISO es el Plan Director de Seguridad, que está formado y que va hilado con la evaluación de riesgos, con un conjunto de proyectos que tiene como objeto reducir riesgos a los que está sometida la empresa a los niveles que consideramos como aceptables, ¿no? Simplemente lo vamos a establecer en este documento, ¿no? Es donde se debe partir, eso es importantísimo, siempre de un buen análisis de la situación actual de la empresa. Además, siempre tiene que estar alineado con los intereses estratégicos de la empresa, donde incluya las obligaciones y buenas prácticas que tienen que cumplir tanto la alta dirección como el resto de los empleados. Esto también se puede llevar tanto a nivel técnico, organizativo y legal para garantizar pues, la protección, eso es importante, de la seguridad de la información en la empresa y siempre alineados con los intereses estratégicos de la organización, ¿no? Y ya por último, para acabar un poco, y después si queremos a la parte de conclusiones,
Cuando hablamos de ISOs, hablamos de inversión. ¿Por qué? Porque al final realizar una ISO es una gran responsabilidad proactiva, como apuntábamos anteriormente, porque es donde establecemos tanto las medidas técnicas y organizativas, hacemos una evaluación de riesgos que es complementaria con el RGPD, etcétera, ¿no? Realmente es una estrategia, o sea, yo si quiero implementar una ISO no hace falta que sea en toda la empresa, sino pues si tengo una plataforma en esa plataforma, si quiero resaltar un proceso en ese proceso, es una garantía de éxito. ¿Por qué? Porque aquí he puesto unas pequeñas frases, ¿no? Unas pequeñas ideas sobre la repercusión que puede tener esta inversión, como puede ser obtener unos nuevos negocios y fidelizar clientes, mejores estrategias de marketing, evita pérdidas financieras y sanciones asociadas a la vulneración de datos. Cuando hablamos de protección de datos, hablamos de brechas de seguridad y hablamos de sanciones bastante altas para las empresas. Realmente, si ahí me hace una inspección por parte de la agencia y yo tengo una ISO, pues seguramente tenga menos, si no es una ISO estática, tenga pues menos opciones de poder incurrir en una sanción, ¿no? Después también a nivel reputacional. Actualmente, y de acuerdo con el coronavirus y con muchas, no sé, pues sucesos que pasan hoy en día, nos damos cada vez más cuenta que los datos y la información es el activo más poderoso de cualquier empresa. Nos estamos convirtiendo en empresas cada vez más tecnológicas, donde los riesgos de la seguridad de la información son muchos más altos. Por lo tanto, a nivel reputacional, a nivel de comunicarnos con nuestros grupos de interés, siempre es mucho más positivo poder tener una ISO. Podemos tener una certificación pues, total o parcial. Esto es importante. Muchas veces la certificación tiene otro coste que es por parte de las certificadoras, pero no tenemos dinero actualmente para pasar una certificación, pues se puede prolongar al año que viene, pero eso no implica no haber implementado la ISO. Y después siempre pues la participación y posición más ventajosa en concursos, donde siempre se marque, bueno, pues esta norma, ¿no? Como un requisito para poder presentarte al mismo. Esto es al final, esto es son ideas puntuales, pero también no deja de ser un gran compromiso que adquiere el responsable del tratamiento para tratar la información de una forma segura. Esto al final nos tiene que, como empresa, tenemos que estar orgullosos de garantizar esto, ¿no? Y después, por último, Jordi, si quieres, las conclusiones, Vale, bueno, pues yo creo que en general o creo si que quieres ha añadir algo, quedado de antes. bastante claro. Pero sí, si tenemos que quedarnos con unas pinceladas, esas nociones básicas que aludía al principio, bueno, lo primero, lo certificable es la 27001 y es ese estándar donde vamos a tener buenas prácticas para montar un sistema de gestión de seguridad de la información. También es importante que nos quedemos con la idea de que todo el detalle de los controles se desarrolla en la 27002, que es no certificable. Luego, que ese binomio entre la 1 y la 2 lo que nos va a ayudar es a cubrir ese área, ese un poco ángulo muerto de GDPR a la hora de aterrizar cuáles son las medidas técnicas y organizativas que puedo poner en marcha en la compañía para cubrir lo que nos pide GDPR. Entonces, nos va a ser muy útil. Como ha entrado muy bien en detalle Eva, es un pilar fundamental ese análisis, esa gestión de riesgos de los activos de información que tenemos en la compañía, fundamental. Y luego que además hay que ver, como ya decía en el último apartado, que esto es una inversión. Por supuesto, poner en marcha una certificación o simplemente las medidas, los requisitos de una ISO 27001 en la compañía, independientemente del alcance, tiene un coste, por supuesto. Habrá temas simplemente organizativos, pero habrá quizá que aplicar medidas técnicas que conlleven cierto coste, pero yo creo que es acertado verlo como una inversión, porque como ella ha mencionado, hay varias, son numerosas las ventajas que se ponen sobre la mesa si lo llevamos a cabo. Por tanto, desde un punto de vista de negocio, yo creo que plantearse la certificación en cualquier alcance, yo creo que en el fondo es positivo. Así que eso, junto con el espíritu de mejora continua que también hemos aludido, yo creo que si nos tenemos que quedar con esas pinceladas importantes de la 27001 y cómo engarza con protección de datos, estos serían claves.
Sí, porque no dejan de ser además dos materias totalmente complementarias y que al final yo creo que se casan muy bien entre ellas, porque donde no entra, ¿no?, el RGPD, entra la ISO y al revés también. Al final yo creo que Así hay que es, darse con la idea de que prevenir es lo esencial, porque al final después las cosas pueden ser totalmente desmesuradas, las consecuencias que puede tener. Y realmente es un salto de confianza y de tranquilidad como dirección de la empresa, de que los activos, ¿no?, de que los datos están seguros. correcto. De hecho, siempre un control preventivo es muchísimo mejor que uno correctivo. Total, Tanto total. eso junto con que aludías, ¿no? Esa concienciación, esa tarea de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que está a su disposición es fundamental. Sí, sí, sin duda. Y después ya hablamos un poco, y después ya pasamos a la parte de preguntas, pues bueno, es de Pridatec, ¿no?, que no deja de ser una plataforma que ayuda tanto a nivel pues de RGPD y también a nivel más, bueno, también de ISO, porque la evaluación de riesgos que tenemos está hecha un poco con estos puntos. Y bueno, quien se quiera poner después en contacto con nosotros, en este caso, bueno, con Pridatec, que se ponga en contacto, que le enseñamos sin problema todo el tema, bueno, pues de la herramienta, de la plataforma, que no dejan de ser eh, una herramienta que te va a ayudar, ¿no?, para monitorizar o para automatizar, mejor dicho, todos los procesos de evaluación de riesgos y todos los procesos de tanto de ISO como de RGPD, ¿no? Bueno, entonces, si queréis, pasamos al apartado de preguntas. Espérate que se me ha ido esto. Y bueno, si alguien después quiere alguna pregunta por email también, a ver si tenemos algunas o ha quedado todo muy claro. Segundo, no diré vuestro nombre completo, sino, porque si no, por, por protección de datos. Vale. Te pregunta Nuria. Gracias por la información. Para definir el alcance de una organización, en base a qué se debe realizar? ¿Activos son sistemas de información? Bueno, hay varias. En base a qué se debe realizar, lo primero, el alcance en la organización. Vale, ¿el alcance en la organización o en la certificación de la 27001? Para definir el alcance de una organización, en base a qué se debe realizar. Entiendo que... O sea, yo creo que sí. Discúlpame porque no veo las preguntas, ¿vale? Ya, por eso. Pero por lo que he entendido, o sea, si eso enlaza con lo que hablábamos a la hora de definir el alcance, que es muy importante, eh, entiendo que más que el alcance de la organización, se pregunta por el alcance a la hora de definir y acotar la acción, ¿no? Entonces, Hmm. yo creo que si tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que nos tiene que ayudar a definir el alcance, sobre todo es desde un punto de vista de negocio. Es decir, Sí. es qué es realmente importante para nosotros o para nuestro negocio a la hora de decir esto es lo que vamos a certificar. Por ejemplo, si somos una empresa de desarrollo de software, pues digamos que nuestra aplicación, pues creo que eso sería más conveniente de abarcar certificados o que, por ejemplo, nuestro proceso de back office de ventas o de marketing. Eh, yo creo que tiene que estar muy enlazado con negocio, básicamente. Claro, dice, activos son sistemas de información o bien se define, espérate, se me ha escapado, el alcance en base a los datos. Bueno, a ver, al final activos es cualquier cosa que aporta valor a la Exacto. compañía. Entonces, por supuesto, los activos van a entrar en juego a la hora de la. De hecho, Claro. lo que comentaba, la aplicación es un activo. El equipo de desarrollo que la desarrolla y la mantiene es un activo. O sea, digamos que tenemos que meter todo en la coctelera, pero yo creo que el enfoque importante es qué es lo que tiene valor para nuestro negocio y qué es aquello que queremos certificar no deja de ser algo que es importante para la compañía. Por tanto, Sí, es lo desde que un punto queremos de vista resaltar. exacto. Sí, porque ya digo, que yo creo que la ISO a nivel general en una pequeña empresa quizás es mucho más fácil, pero si vamos ya a multinacionales, en general, en todos los procesos, yo considero que es prácticamente imposible.
yo haría pues un estudio o análisis dentro de la empresa de los procesos o de los puntos que yo quiero resaltar y que incluso bueno, a mí me interesa más y me certificaría o incluso si no me quiero certificar pues haría una ISO en referencia a eso e implementaría todas las medidas. Al final lo bueno de la ISO es que son normas internacionales, bueno, normas de carácter internacional que son aceptadas por la comunidad internacional, entonces que tampoco operan solamente en el mercado España. Si tú te quieres ir a otro mercado o con otros proveedores, son normas totalmente aceptables internacionalmente, ¿no? Entonces esto ya deja de ser algo que es muy positivo si yo como estrategia, por ejemplo, quiero ampliar el negocio o quiero irme a otros mercados o quiero pues abrir, ¿no?, otros horizontes, pero simplemente el alcance al final es lo que es la esencia de tu negocio. Así es. A ver, nos preguntan qué opinión, qué opinión le merece la ISO 27701 de privacidad, que ha salido ahora muy recientemente. Vale, yo la conozco un poco, creo que es una norma que realmente era necesaria ya, porque necesitábamos, ¿no?, un estándar internacional donde sí que se estableciera pues toda la privacidad a nivel de seguridad de la información y puede ser complementaria perfectamente con, vamos, con la ISO 27001. Al final, todas las normas de protección de datos o de las ISOs, etcétera, muchas de ellas, y ahí hilo un poco lo que tú comentabas antes, Jordi, que realmente los sistemas de Sí, gestión prácticamente son iguales a nivel de estructura. Entonces, totalmente. cuando estás implementando es mejor aprovechar y hacerlo todo, porque si tienes dinero en este aspecto, porque es más cómodo. Exacto. Sí, al final siempre hay una especie de marco común, ¿no? De columna vertebral en este tipo de regulaciones. Por tanto, además siempre se vienen a complementar o a matizar o a Claro, aterrizar, ¿no? Como ha ocurrido con el LPD-GDD, que ha sido al rebufo de GDPR. Entonces, y de poder adaptar, por tanto, derogar la ley. Entonces, son complementarias. claro, además la ISO esta, la 27701, es certificable, lo cual Sí, también está bien porque ¿no?, todo lo que hablaba RGPD y como ya las auditorías no existen o no existen obligatoriamente, no deja de ser también como una garantía de esa responsabilidad proactiva que como empresa nos querramos certificar pues en esta ISO, ¿no? exacto, sí. Vuelve a ser un sello, ¿no? Claro, De cumplimiento de datos que, bueno, yo creo que también en la línea de lo que puedes hacer con la 27001 aporta valor a la claro. compañía. Sí, sí, totalmente. Vale, Cristina nos pregunta, ¿puedo certificar una marca de mi empresa? Es decir, soy un holding y tengo varias sedes y empresas. ¿Puedo certificar una sede o una empresa o incluso un proceso de una sede, como puede ser el proceso de recursos humanos o contabilidad? Eh, sí, sí se puede Sí, sí. certificar eso. Sí, salvo error, juraría que sí, claro. Sí, sí, yo también, o sea, juraría que sí, porque al final lo que te interesa es ese proceso en sí. Sí, 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 efectivamente, vamos, yo he visto certificaciones en esa línea, en procesos dentro de las empresas de un grupo empresarial, perfectamente, sí. También nos preguntan por el rango de precios de certificar una ISO. Depende muchísimo de la certificadora y de lo que quieras certificar. Exacto, sí. No es por responder a la gallega, pero es No, que aunque sea gallega, pero no. pues es que es verdad, varía muchísimo hay que tener en cuenta que en función del alcance, pues la auditoría va a durar más o Claro, menos, es complicado. será más Lo bueno complicado. es que hay varias entidades certificadoras y bueno, yo creo que pedir presupuesto no será muy complicado y hay opciones, ¿no? Nos preguntan, ¿no?, si dónde se puede mirar qué empresas están certificadas en la ISO En- 27001. O sea, hay un registro. sí, de cuáles están certificadas, sí, también. Así como Si en sabemos ENAC, alguna web, sí. en ENAC tú igual que puedes consultar cuáles son las empresas, las entidades certificadoras. eh, si no me falla la memoria, también puedes ver cuáles son las entidades que tienen la ISO vigente. Sí, yo también creo que es ahí.
Es como un poco donde quieres ver igual lo de la Agencia Española de Protección de Datos, también puedes ver si una empresa tiene DPO o no, ¿no? Creo que también en ENAC se puede ver esto, pues es más o menos así. Sí, sí. Y después también digo una cosa, al final, o sea, la certificación eh, es un pasito más, o sea, es obtener un sello y es difícil, a veces obtenerlo, pero realmente si tú como empresa ya has implementado un buen sistema, muchas veces si eres una empresa pues, ¿no? más pequeña o que no necesitas una certificación para algo más, yo creo que simplemente el hecho de implementar una ISO está bien, o sea, te da el mismo valor, aunque sea a nivel interno, eso también es importante. Exacto, así es. Vale, pues yo no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna más. Bueno, en el caso de que tengáis más, pues me mandáis un email De hecho, o lo por que confirmar, necesitáis. en la Sí, página de NAC estoy consultando y efectivamente la última parte en buscador de acreditados puedes buscar por empresa o por palabras o por productos y ahí puedes ver, pinchas en una compañía, en una empresa y te pone abajo cuál es la acreditación que tiene. pues fantástico. Porque además es más fácil, es público, o sea que eso siempre Claro. va bien. Mm. Vale, pues si no hay más preguntas, entonces lo dejamos aquí. Sobre todo, otra vez, reitero, agradecer a Jordi porque la preparación de la ponencia ha sido una auténtica maravilla gracias a él, por el tiempo invertido, por la explicación que nos ha dado, porque se ha entendido totalmente. eh, bueno, y desde Pridatec, ¿no? Yo personalmente, pues te quiero dar las gracias por compartir este ratito y a Nada, todos los demás, dime. muchísimas gracias a vosotros por dejarme ser partícipe hoy y reitero mis disculpas, ni con 2 webcams ha sido posible hoy, pero bueno, al menos he podido estar de voz, que era importante, y Pues lo sí. dicho, muchísimas gracias a todos los asistentes y a las preguntas y nada, gracias a vosotros. Gracias, gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Saludos, hasta luego. Adiós.